nuestro Dios, en esta noche quiero darte gracias por tu amor y tu gran misericordia. Gracias por la manera maravillosa como te has manifestado y porque estás aquí con nosotros hoy. Señor, queremos presentar a ti este pedido. Es una inquietud que posiblemente cada persona aquí en esta noche la está sintiendo. Se necesita urgentemente el agua. El agua es fuente de vida. Sin agua no se puede subsistir, Señor. Es imprescindible que el agua descienda para que haya limpieza, para que haya alimentos, para que haya frescura en todo este precioso estado. Necesitamos esa bendición, Señor. Primeramente queremos pedir perdón por nuestros pecados. Los seres humanos posiblemente se han olvidado de ti. La conducta de la gente está indicando que prefieren la mundanalidad y no gozar de tu presencia. Perdónanos a nosotros, perdónales a ellos. Que el Espíritu de Dios descienda sobre cada uno de nosotros y que pueda descender la lluvia copiosamente para que así este estado pueda ser inundado con esa gran bendición tan necesaria en este estado agrícola de esta gran nación. Señor, escucha nuestra oración. Bendice a cada persona en esta noche y bendice a nuestros amigos que ven este programa a través del internet. Manifiéstate hoy como nunca antes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amados, antes de presentar el mensaje, vamos a leer la palabra del Señor. Este texto lo encontramos en Romanos capítulo 8. La carta del apóstol Pablo a los romanos es el capítulo 8, los versículos 37 al 39. Romanos capítulo 8, versículos 37 al 39. La palabra de Dios dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados, la Biblia confirma, afirma y reafirma que somos no meramente vencedores, sino más que vencedores, gracias al poder del Señor Jesucristo. Somos más que triunfadores. Y en este mundo encontramos una serie de desafíos que a veces nos cuesta afrontar. Sin embargo, la promesa está registrada. Somos más que triunfadores. En el nombre de Cristo podemos vencer porque Él venció. Y la victoria de Cristo es nuestra victoria. Por lo tanto, amados, hay esperanza para triunfar. ¿Qué dice la iglesia en esta noche? Claro que hay esperanza. Podemos triunfar en el nombre del Señor Jesucristo. Hay una historia preciosa en la palabra de Dios. Una historia amada por los niños y también por los adultos, ¿por qué no? El encuentro bélico entre Filistea e Israel. Esa guerra entre estas dos naciones cientos de años atrás. Una interesante guerra, pues dice la Biblia en el primer libro de Samuel, el capítulo 17, que se había desatado una guerra entre estos dos pueblos. Estaban situados en el valle, pero en esa batalla ni siquiera una piedra se había arrojado. Todos los días aparecía un guerrero, un hombre muy grande, llamado Goliat, dice la Escritura, y a diario amenazaba al pueblo de Israel. Aparecía en la mañana y aparecía en la tarde. Era tan grande este guerrero, sus proporciones eran tan copiosas que las Escrituras señalan en ese capítulo en varias ocasiones que hubo miedo y turbación en el campamento de Israel. Ahora, yo les voy a explicar por qué hubo miedo y por qué hubo turbación en ese campamento, porque se trataba de un gigante
Y a veces cuando nosotros leemos esta historia, pensamos que el contrincante David era un muchachito pequeño. Incluso hasta se han escrito canciones, se han escrito himnos que presentan a David como un muchachito pequeñito enfrentando a ese gran gigante. Vamos a leer algunos pasajes esta noche que afirman que David no era muy pequeñito como algunos lo presentan. Pero la diferencia que había entre el gigante y David era abismal. ¿Saben ustedes que ese gigante medía casi 10 pies de estatura? 10 pies de altura, miren amados. La estatura de su servidor, mi altura es de 6 pies 1 pulgada. Yo me considero una persona bastante alta. Pero cuando veo los jugadores de baloncesto de aquí de Estados Unidos, me considero casi un enano cuando los veo. Los más altos creo que alcanzan una altura de 8 pies y casi algunas pulgadas. Pero estamos hablando de un hombre no de 6 pies ni de 8 pies de altura. Estamos hablando de un hombre de 10 pies de estatura. Y escucha esto, amigo. Oye bien esto. La armadura del gigante Goliat pesaba, solo la armadura, lo que tenía puesto ese guerrero, tenía un peso de casi 159 libras. Solo la cota de malla que usaba el soldado siglos atrás para proteger su pecho, solo esa cota que llegaba a veces casi hasta los pies, pesaba un poco más de 121 libras. Ahora, imagínate aquí al pastor Rodríguez esta noche predicando delante de esta congregación con un vestido de casi 159 libras. En 3 minutos tienen que llamar la ambulancia. No voy a poder resistir. Y estamos hablando aquí de un individuo que solamente su vestido de guerra pesaba casi 159 libras. Imagínate las proporciones musculosas que tenía este hombre. Era un hombre fornido, no se trataba de esos hombres grandotes que a veces no tienen músculos. El gigante Goliat era un guerrero experimentado. Cuando David se ofreció para pelear con él, el rey Saúl le dijo a David que el gigante Goliat era un hombre de mucha experiencia en la guerra. Porque amigos, amados, y ustedes que ven este programa, para el rey Saúl, Goliat era un soldado experimentado que nunca había perdido un combate. Para los guerreros de Israel, el gigante Goliat era un contrincante que no se podía enfrentar, no había manera de vencerlo, era para ellos invencible. ¿Qué hacían los judíos en la mañana y en la tarde? Los judíos celebraban el servicio vespertino en la tarde y en la mañana celebraban el culto matutino, o sea, el sacrificio matinal y el sacrificio de la tarde. Durante 40 días allí no se celebró sacrificio. El nombre de Dios no se mencionó en esos 40 días. Si hubiese habido en esa ocasión internet o periódico o televisión, las noticias de primera plana hubieran sido las proporciones gigantescas y los músculos del gigante Goliat. No se mencionaba el nombre de Dios en lo absoluto. El pueblo de Israel estaba amedrantado frente a ese enorme gigante. Y saben, a diario estamos combatiendo con gigantes, tú y yo, continuamente. Estamos enfrentando gigantes. Uno de esos gigantes son las enfermedades. El SIDA, por ejemplo, desde el año 1980 hasta hoy, el SIDA ha conducido a la muerte a más de 33 millones de personas. Es un gigante terrible. Los médicos, los expertos en esta área no saben cómo enfrentar. Bueno, hay otra enfermedad que ustedes han escuchado, que es el ébola, ¿verdad? O el ébola. Es una enfermedad que está minando a la población. Aunque algunos compañeros medio jocosos dicen, hay otra enfermedad peor, que es el débola. Debo la renta de la casa, debo la cuenta del mercado, debo la tarjeta de crédito. Son tantos gigantes que tú y yo estamos enfrentando hoy que a veces
como sucedió con el pueblo de Israel, procedemos con temor. Nos amedrentamos delante de esos tremendos desafíos. El gigante de las guerras, por ejemplo. En los Estados Unidos de Norteamérica hay más de 77 millones de tumbas que guardan los restos de hombres y mujeres que perdieron sus vidas en las guerras. Más de 77 millones de tumbas guardando los restos de hombres y mujeres que murieron en las guerras. El hambre es otro gigante devastador. En el año 2005, más de 10 millones de niños murieron de hambre y ninguno de esos niños alcanzó la edad de 5 años. Es horrible. Esta sociedad está combatiendo gigantes invencibles prácticamente. El crimen, la prostitución, la drogadicción, indican muchos expertos que aumentan mucho más que la población. ¿Cómo vamos a enfrentar nosotros todos estos gigantes? Y aparte de ellos, hay otros que son peores todavía. Está el gigante de la intimidad prematrimonial, que anoche lo mencionamos. Las parejas quieren probar primero a ver si eso funciona. Y está comprobado que si lo hacen así, están propensos a concluir separados y a vivir una vida desdichada. Porque esa preciosa unión Dios la preservó para la bendición matrimonial, como dijimos anoche. La pornografía es un gigante demoledor. En el año 2007, esta industria ganó más de 60,000 millones de dólares aquí en los Estados Unidos. Y esta industria o este gigante no perdona a nadie. Si usted se descuida, usted puede caer en las redes de este terrible mal. Son gigantes demoledores que cual el gigante Goliat nos amenazan seriamente y no sabemos cómo proceder, no sabemos cómo enfrentarlos. Otros gigantes que podemos mencionar son el mal uso de la tecnología, la falta de unidad en la familia, la falta de unidad en la iglesia, los conflictos personales, la violencia doméstica. La amargura y el desánimo son gigantes que están demoliendo a la humanidad. ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar a estos gigantes? ¿Cómo los vamos a vencer? Amigo, amiga, en esta noche te digo en el nombre del Señor que hay esperanza para triunfar. El gigante Goliat a diario, en la mañana y en la tarde, amenazaba al pueblo de Dios. Denme un hombre que pelee conmigo. Si me vence, nosotros seremos los siervos de Israel. Pero si yo soy el vencedor, los israelitas serán nuestros siervos. Y dice la Escritura que hubo miedo y turbación en el campamento de Israel. El campamento del Dios del cielo. El pueblo de Dios procediendo con miedo, con temblor, delante de un gigante. ¿Por qué? Porque solo veía las proporciones del gigante. Porque perdió la visión del gigante celestial. Porque durante todos esos 40 días nada más y nada menos se hablaba del gigante Goliat. Todo eso cambió cuando llegó David. Dice la Escritura que David escuchó la amenaza del filisteo. Fue el joven David que finalmente mencionó el nombre de Dios. ¿Quién es este filisteo pagano que se atreve a desafiar los escuadrones del Dios de Israel? Interesante, David no está viendo 2 ejércitos en ese valle. ¿Está viendo cuántos ejércitos? Está viendo 3. Está observando el ejército de Israel, está contemplando el ejército de Filistea, pero también por la fe está vislumbrando y disfrutando de la presencia de los escuadrones del Dios del cielo. ¿Has leído la historia de Eliseo? Cuando el siervo de Eliseo estaba nervioso, los sirios habían rodeado la casa, corrió donde su amo: estamos rodeados, estamos perdidos. ¿Y qué dijo el profeta? Señor, ábrele los ojos a este pobre hombre y demuéstrale que son más los que están con nosotros que los que están con ellos.
el joven David observó el ejército de Dios. Quiero subrayar el detalle o el comentario que hace un ratito mencioné, porque, amados, yo no creo que David era un muchachito pequeñito como lo presentan algunos relatadores de cuentos y de historias. Dice la Escritura en el primer libro de Samuel, el capítulo 16, que Saúl, al apartarse de Dios, estaba siendo atormentado ¿por quién? ¿Qué ocurre cuando usted se separa de Dios? ¿Quién está esperando por usted? Para darle fuete. El diablo, Satanás. El rey era atormentado, estaba totalmente estresado, no tenía paz. Y entonces sus siervos les recomendaron que trajeran a alguien para que tocara música solemne, de modo que el rey tuviera paz. Dice la Escritura en el capítulo 16 del primer libro de Samuel, versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. El espíritu malo lo atormentaba. Y los criados de Saúl le dijeron: un espíritu malo te atormenta. Diga pues, Señor, a sus siervos que están en su presencia, que busque a alguno para tocar el arpa, para que cuando el espíritu malo te atormente, que tengas alivio. Y Saúl respondió: bueno, búsquenme a esa persona. Entonces el texto que quiero destacar, el versículo 18. Escucha, presta atención a estos comentarios alusivos a David. Entonces uno de los criados respondió: he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente, es vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. No se trataba de un muchachito débil. Los expertos aseguran que David, en ese momento, cuando enfrentó a Goliat, posiblemente alcanzaba una estatura, una altura de casi 7 pies. Cuando él se puso la armadura de Saúl, si has leído el relato, la Biblia así lo dice, que Saúl le puso su armadura. David caminó con esa armadura y se la quitó, no porque le quedaba grande, sino porque no estaba acostumbrado a pelear con armadura. Y cuando eligieron a Saúl, años atrás como rey, la Biblia dice que Saúl sobrepasaba a todos los hombres de Israel hasta que se encontró con David. Amados, es interesante notar lo siguiente. Se había circulado en el campamento una interesante noticia, un pronóstico que el mismo rey había despachado, porque las amenazas eran continuas. El ejército estaba totalmente demolido. No había esa energía, esa dinámica que mueve un ejército para combatir y triunfar. Estaba totalmente amedrentado el ejército de Israel. Y el rey Saúl, para levantar el ánimo, dice lo siguiente: bueno, el hombre que enfrente al gigante Goliat y lo mate, inmediatamente será enriquecido con los tesoros de Israel. No solo eso, le voy a dar como esposa a la mujer más hermosa de Israel, la princesa, la cual es mi hija. Y finalmente no tendrá que pagar impuestos ni él ni su familia jamás. Oigan, amados, qué oferta. Si el presidente Obama te dice: oye, tengo un problema gigantesco y no hay manera de resolverlo. Me dirijo ahora a los solteros porque esto no califica para los casados. Tengo una mujer preciosa que va a ser tu esposa, la más linda de Estados Unidos. En segundo lugar, serás un hombre rico de la noche a la mañana si me resuelves este problema gigantesco. Y finalmente, no tendrás que pagar impuesto a Estados Unidos nunca más. ¿Quién no aceptaría
¿qué hombre soltero no aceptaría una oferta como esa? David preguntó 2 veces para asegurarse de que lo que se había indicado era cierto. Y efectivamente, las palabras animadas de David llegaron a los oídos del rey. El rey lo llamó y le dijo: tú no puedes pelear con Goliat, porque Goliat es un guerrero experimentado y tú eres un joven. Es verdad, David quizás tendría como 24 años, tal vez, pero ya a los 22, 24 años el hombre está totalmente formado, fuerte, vigoroso. No se trataba de un niñito. Era un joven valiente que tuvo que decirle al rey Saúl: rey, permíteme decirte que yo soy pastor de ovejas, cuido las ovejas de mi padre, y muchas veces los leones atrapan los corderos. Yo los ataco, los espanto para que no le hagan daño al rebaño. Y cuando ellos me atacan de vuelta, yo me enfrento con esos leones. Los he enfrentado y los he matado. Leones, osos, cualquier animal salvaje, lo he enfrentado y lo he matado. Ese gigante Goliat será como uno de ellos. Así como Dios me cuidó y me dio la victoria sobre esos animales salvajes, el Señor me dará la victoria sobre este gigante. Amados, hay esperanza para triunfar. David venció confiando en el poder de Dios. Siempre ha habido hombres grandotes en este mundo. Eso no quiere decir que porque tú seas más pequeño no vas a poder vestirte como ellos se visten, o trabajar en las oficinas donde ellos trabajan, o tal vez alcanzar el triunfo que ellos alcanzan. Siempre habrá hombres grandotes. En Puerto Rico yo recuerdo que había un gigante, le llamaban el gigante de Carolina. De zapato medía 23. ¿Sabe lo que significa el número 23 en zapato? Eso es como 3 pies del mío. Tenía una altura casi de 9 pies, más o menos. Un hombre inmenso. Y hacían espectáculos en vivo en Puerto Rico, y entonces invitaban a un enanito cómico que todavía vive, fíjate. Se llama Shorty Castro. Pequeñito él, el actor. Entonces aparecía el gigantón de Carolina con el Shorty Castro ahí en espectáculo, y la gente gozaba al ver la diferencia que había entre ellos. Gigantes siempre hay, siempre habrá, y siempre tendrás que enfrentarlos. En el pasado los hubo. Los arqueólogos han exhumado restos de personas que fueron enormes, muy grandes, gigantes. Los hubo en este mundo. Y los problemas gigantescos que te agobian siempre estarán ahí. El enemigo quiere usar esos problemas para amedrentarte, para desanimarte. Pero en el nombre de Dios vamos a vencerlos. En el nombre de Cristo vamos a ser más que vencedores. Es lo que dice la palabra del Señor. Así como David venció al gigante Goliat, fíjate qué grito de guerra el de David. Le dice al gigante: tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, el que tú has provocado. Esos problemas gigantescos que te agobian, Dios los conoce muy bien. Tal vez yo no los conozca, pero Dios sabe cuáles son. A diario aparecen. Te levantas en la mañana y ahí está el problema que siempre has tenido con tu hijo. No ha sido resuelto todavía. Te levantas en la mañana y llegas al trabajo. Ahí está ese problema gigantesco con tu jefe, con tus compañeros de trabajo. Enfrenta a esos gigantes en el nombre de Dios. El Señor Jesucristo tiene todo el poder y hay esperanza para triunfar. Gracias al cielo por eso. ¿Sabes? La Biblia dice que David era valiente. Leímos que era como vigoroso, ¿verdad? ¿Qué más?
prudente, hombre de guerra y también hermoso. Pero la mejor cualidad que tenía David era que Dios estaba con él. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa cuál sea el problema que te esté agobiando, esa debilidad tal vez que no te permite crecer espiritualmente. Enfrenta a ese gigante en el nombre del Señor. Sabes que en esta cita bíblica, primer libro o segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículos 15 al 22, la palabra de Dios dice que 4 gigantes más fueron derribados por David y sus siervos. 4 gigantes más. Y uno de esos gigantes tenía 24 dedos, 6 dedos en cada mano. Todos fueron derribados. No importa de qué tamaño sea ese gigante que te amenaza a diario. En el nombre del Señor lo vas a vencer. Acuérdate que la lucha que tenemos es desigual. Es una batalla terrible. El apóstol Pablo la presenta en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13. Dice la Escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. En el nombre de Cristo, amigo que me escuchas, hermana, en el nombre de Cristo podemos vencer. Tú que estás viendo este programa, Cristo tiene todo el poder para que tú puedas enfrentar esos problemas que te agobian. Pero preséntalos a Cristo. Trae tus cargas al Salvador. ¿Cómo nosotros podemos, por la gracia de Dios, enfrentar a esos gigantes? Primeramente hay que, de alguna manera, identificarlos, ¿no es así? ¿Cuáles son esos gigantes que amenazan destruir tu comunión con Dios? Que continuamente están impidiendo que esa comunión sea más sólida con el Señor. ¿Cuáles son esos gigantes que te impiden disfrutar de la presencia de Dios? Bueno, el primero de ellos podría ser la depresión. La gente se deprime por cualquier cosa. Un problema pequeño, nosotros tenemos la habilidad de engrandecerlo hasta tornarlo del tamaño de este edificio. Tenemos esas habilidades. Somos muy sensibles, cuando Dios tiene todo el poder para que tú y yo seamos vencedores. Los vicios, el licor, las drogas, los juegos, esos gigantes hay que vencerlos en el nombre de Dios. La violencia doméstica, el divorcio, en el nombre de Cristo hay que enfrentarlos. La pornografía, el rencor, el odio y la envidia. Esos gigantes están destruyendo a la humanidad. La desobediencia a la santa ley de Dios, la incredulidad, la amargura. Nos amargamos. Somos como amargados por cualquier cosa, cuando Dios tiene todo el poder, repito, para que seamos más que vencedores. En el nombre de Dios vamos a enfrentar a esos gigantes, los conflictos que haya. Vamos a eliminarlos en el nombre del Señor. Vamos a vencerlos. ¿Cómo? ¿De qué forma? La oración ferviente. La Biblia dice: orad sin cesar. Elena de White escribió: los hombres que oran son los hombres fuertes.
La oración tiene poder. Cuando hay oración hay mucho poder. Hay que orar y hay que leer la Biblia. Esta combinación de la lectura de la Biblia con la oración es un recurso poderoso para enfrentar a esos gigantes, esos problemas que te agobian, esas luchas que no se terminan. Hay que enfrentarlas en el nombre de Dios. Y estos recursos, la oración y la Biblia, son indispensables. Hay poder en la palabra de Dios. Hace unos años, en una zona de Sudáfrica, había unos jóvenes turistas norteamericanos y cerca de ellos un anciano aborigen nativo de aquella localidad, quizás como de unos 87, 88 años, estaba leyendo la palabra de Dios. Y los muchachos, ustedes saben cómo son los jóvenes, empezaron a burlarse del anciano. Y uno de ellos le dio un codazo al otro y le dijo, oye, ¿te das cuenta? Mira ese viejo, qué anticuado. Leyendo un libro anticuado. La Biblia es un libro que hasta conduce a la gente a la locura. ¿Por qué razón perder el tiempo leyendo ese libro? Y de pronto el anciano cerró la Biblia y empezó a caminar hacia ellos. Y este que lo escuchaba le dio un codazo y le dice, cállate, que parece que te entendió. Parece que habla inglés. Y llegó donde los jóvenes, el anciano, y les dice, escuché lo que ustedes dijeron. Y solo vengo a decirles que le den gracias a Dios. Porque ustedes dijeron eso hoy día. Y no lo dijeron 12 años atrás. Y uno de los muchachos dijo, ¿y por qué usted dice eso? ¿Cómo que no lo dijimos 12 años atrás? Y el anciano se acercó a uno de ellos y empezó a tocarlo. Oye, qué masita más buena que tú tienes acá. Y al otro le tocó el muslo. Oye, es que muslo tan gordito. ¿Sabes por qué? Porque 12 años atrás yo era el caníbal más temido en la aldea. Y ustedes 4 hubieran sido una comida suculenta para mí, que me hubiera rendido por un mes. Denle gracias a Dios que dijeron eso 12 años después y no 12 años antes. Porque ahora en lugar de comer gente, yo estoy comiendo el alimento de este precioso libro, la palabra de Dios. Amados, repito, podemos ser más que vencedores. La alabanza y la adoración a Dios es un recurso maravilloso para enfrentar los problemas que te agobian y salir avante. La testificación, compartir el evangelio de salvación con aquellas personas que están a tu lado, los vecinos, los compañeros de trabajo, los compañeros de escuela. Todos ellos necesitan escuchar el mensaje de salvación y por supuesto, por medio de Cristo. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto? No se oye bien. ¿Cuánto es? Y Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Podemos ser más que vencedores. Jesucristo venció y la victoria de Cristo es nuestra victoria. Enfrenta a esos gigantes en el nombre de Dios. Esos gigantes que te asedian, esos problemas que te complican la vida, esas luchas que no se terminan, enfréntalas en el nombre de Jesús. Y vencerás. Y claro, cuando tú derrumbes a ese gigante, córtale la cabeza. No lo dejes respirando. La Biblia dice que cuando se enfrentaron David y Goliat, el gigante Goliat enseguida con sus amenazas, ven que te voy a hacer pedazos y voy a echar tus carnes a las aves del cielo. Pero David no sintió ningún temor. Por cierto, déjame decirte que la estrategia de intimidar al contrario, por ejemplo, cuando hay una guerra, los ejércitos suelen utilizar esa estrategia de intimidar a los contrarios. Y muchas veces, sin disparar una sola bala, ganan la guerra, simplemente intimidándolos.
¿Se acuerdan ustedes de la guerra, la famosa Guerra Fría que hubo aquí hace décadas atrás? Eran amenazas nada más. Amenaza de Estados Unidos, amenaza de Rusia, pero nadie tiraba un balín. Finalmente llegaron a una conclusión y todo se resolvió, felizmente. Es una estrategia que se utiliza no desde ayer, sino desde hace siglos y milenios. El gigante Goliat la usó con David, pero David hizo caso omiso. Le dijo: yo voy a ti en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Jehová, aquel que tiene todo el poder. Nada ni nadie puede intimidarte. Tú y yo somos hijos de Dios, y en el nombre de Dios somos más que vencedores. Cuando David lanzó la piedra, la señora Elena de White, al describir la batalla, ella dice que el Espíritu de Dios dirigió la piedra hacia la zona descubierta, porque el gigante fue muy presumido. Se levantó el yelmo para burlarse de David, porque no tenía una armadura puesta. El Espíritu de Dios guió la piedra a esa zona descubierta, y cuando esa piedra golpeó la cabeza de ese grandulón, como que en ese momento no sintió sus piernas. Cayó al suelo tendido como una fruta madura. Y David corrió hacia él inmediatamente. Y la Biblia dice que David tomó la espada de Goliat. ¿Te das cuenta? No era un muchachito, era un hombre fuerte, guerrero, valiente. Tomó la espada de Goliat y le cortó la cabeza inmediatamente. Y la victoria fue del pueblo de Israel. Amado amigo, estimada amiga, y tú que estás viendo este programa, en el nombre de Cristo somos más que vencedores. El Señor le cortó la cabeza a Satanás en la cruz del Calvario. El diablo está derrotado. Tú y yo somos vencedores porque Cristo es el gigante vencedor. Y la victoria de Cristo es tu victoria. Sabes, en una ocasión Él dijo: confiad, confiad. ¿Sabes lo que significa la palabra confiar? Confiar, una confianza es: entrégate completamente, no tengas ni siquiera una pizca de duda. Ten toda la fe en mí, porque yo he vencido, y la victoria mía es tu victoria. Confía, porque yo he vencido al mundo, declaró el Señor Jesucristo. En el libro de Apocalipsis leemos: el que venciere heredará ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amigo, amiga, hermanos todos, repito, hay esperanza para triunfar. Y gracias a Cristo, porque esa esperanza está aquí con nosotros. Si quieres triunfar, ¿cuántos quieren triunfar? Todos queremos triunfar en el nombre de Dios. Pues sabes, si quieres triunfar, debes comprometerte con Cristo. Y si no te has comprometido con Él, he aquí la manera de hacerlo. Tú que estás aquí en el templo y aquellos que están viendo a través del internet. No hay otra forma de comprometerse con Cristo como esta. ¿Por qué te detienes? Dice la Escritura. Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando el nombre del Señor. Es tiempo de triunfar. Es tiempo de vencer. El Señor busca hombres y mujeres que quieran vencer, para Él darles el poder de tal manera que sean más que vencedores. Sé valiente. Toma tu decisión ahora. Cree en Jesucristo. Arrepiéntete, conviértete, adoctrínate y toma la decisión de bautizarte si no lo has hecho todavía. Ya lo mencioné. Este próximo sábado habrá un bautismo aquí en la iglesia. Y si tú no te has bautizado todavía, podrías ser uno de esos participantes y recibir la bendición del Señor. Mañana vamos a hablar mucho más acerca de lo que es el bautismo. Esa ceremonia preciosa que Jesucristo aprobó y que constituye, por así decirlo, la puerta de entrada a la iglesia del Señor. Toda persona que se bautiza recibe la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sé valiente.
Toma esa decisión. Cristo, el gigante celestial, te recibe con los brazos abiertos. Entrega tu vida a Jesús. Sabes, antes de concluir, permíteme compartir contigo unos conceptos importantes relacionados a este tremendo conflicto que estamos nosotros lidiando. Porque se trata de un conflicto severo. Pero en el nombre de Dios, repito, seremos más que vencedores. Hay un pasaje en la Biblia que dice: no temas, porque yo soy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. ¿Cuántas veces? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oh, amados hombres y mujeres, en el pasado enfrentaron a esos gigantes en el nombre de Dios y los vencieron. Noé, en medio de un diluvio gigantesco, salió más que vencedor. Moisés, frente al gigantesco mar Rojo y delante de un ejército gigante y de un imperio gigante como lo era el imperio egipcio. Josué, delante de los muros gigantescos de Jericó. Gedeón, con solo 300 soldados, derrotó a un ejército gigantesco. Y la reina Esther dijo con una fe firme: si tengo que perecer, que perezca. Y enfrentó el imperio gigante de Medo-Persia y salió más que vencedora. Es tiempo de identificar todos esos gigantes. Cristo te puede ayudar a identificarlos. Es el miedo, es la amargura, es tal vez la relación que hay entre tú y tu jefe de trabajo. Es algún vicio que no te permite crecer espiritualmente. Quizás es un pariente tuyo con el cual tienes una fricción que no termina. O tal vez es una enfermedad que te agobia. No importa cuál sea ese gigante, en el nombre de Dios, enfréntalo. Y ese gigante caerá, como cayó el gigante Goliat. Es tiempo, amado hermano, de identificarlos y de vencerlos en el nombre de Jesús. Y termino presentándote los recursos para vencer a esos gigantes. Primero que nada, toma la decisión de enfrentarlos. Porque hay muchas personas que tienen la costumbre, y tal vez ese problema no exista aquí, en la iglesia de El Monte. Quizás me esté equivocando al decir esto. Pero bueno, lo voy a decir. Hay muchas personas que acostumbran huir de los problemas. Surgen los problemas y goodbye problema. Se muda de una ciudad a otra y descubre que esos problemas están allá también en esa ciudad esperando por ellos. Y a veces todavía mayores. David tomó la decisión de enfrentar a Goliat en el nombre de Dios. Se lo dijo al rey, se lo dijo a sus hermanos, lo mencionó a todo el ejército. Ese gigante será como uno de esos animales que Dios me dio el poder para derrotarlos y matarlos. Ese gigante será como uno de esos animales. Y así fue. Lo venció. Toma la decisión de enfrentar esos problemas en el nombre de Dios. Y recuerda los triunfos de Dios. Acuérdate que David le dijo a Saúl: un momento. Yo he enfrentado leones, he peleado con osos, con animales salvajes, y el Dios del cielo ha estado conmigo, y todos esos animales hoy están muertos. Ese gigante será como uno de ellos. Recuerda las maravillas que Dios ha hecho contigo en el pasado. Minimiza tus problemas. ¿Por qué razón tienes que agigantarlos? Minimízalos y concéntrate en ese gigante celestial que tiene todo el poder para que tú seas más que vencedor, más que vencedora. Y toma los recursos, todos los recursos precisos y necesarios para la batalla.
¿Cuántas piedras usó David para derribar al gigante? ¿Cuántas? Una. ¿Y pero cuántas recogió del arroyo? ¿Y cuántas necesitaba? Recogió 5. Y una sola fue la que usó el Espíritu de Dios para derribarlo. Pero David recogió 5 piedras porque se preparó para el combate. Porque si una no funcionaba, había 4 más que estaban listas para caer sobre la cabeza de aquel filisteo. Entonces, no te conformes con un pasaje bíblico pequeñito en la mañana. No te conformes con una oracioncita. Señor, gracias porque me levantaste con vida. Te veo más tarde, Señor, me voy al trabajo. Levántate más temprano. Lee la palabra de Dios, concéntrate en este libro precioso. Dobla tus rodillas o en la cama o sentado. Ahí en la sala de tu casa habla con Dios. Toma tiempo. Apodérate de los recursos, de las piedras. Acuérdate que en la Biblia la piedra, la roca, está asociada con Dios. Toma esas rocas, bebe de esa roca espiritual, recibe la bendición de Dios y vete al trabajo con el poder de Dios y no habrá gigante diabólico que te pueda enfrentar. Serás más que vencedor. Toma los recursos necesarios para la batalla y claro, anticipa la victoria, porque ningún hijo de Dios puede ser derrotado. La Biblia dice claramente que somos más que vencedores. No somos perdedores. El diablo y sus demonios fueron derrotados por Cristo en la cruz del Calvario. Ellos están derrotados. Nosotros somos más que vencedores. Entonces anticipa la victoria. Y cuando derrumbes a ese gigante, el problema que sea, córtale la cabeza. No lo dejes respirando. Córtale la cabeza enseguida. En el nombre de Dios. Que no se levante jamás. Y prepárate para el próximo gigante que vas a tener que enfrentar. Porque mientras estemos en este mundo, la batalla continuará hasta el final. Amados míos, les ruego en el nombre de Dios que juntos tomemos esta decisión preciosa de entregar nuestra vida al Señor Jesús. ¿Sabes que hay una leyenda muy interesante que indica que David tomó la cabeza de Goliat y la enterró en un monte que dicen algunos se llamaba el monte Goliat? Entonces el Señor Jesucristo cogió la cabeza del enemigo y la desbarató en otro monte, en el monte Gólgota. Cristo devastó al enemigo, le cortó la cabeza, obtuvo la victoria y esa victoria de Cristo es tu victoria. No importa qué clase de vicio sea, hay poder en Cristo, Él rompe cadenas. ¿Es tu hogar que está hecho pedazos? ¿Es un vecino con el cual estás en fricción continuamente? ¿Es una enfermedad que te agobia, que te devasta? ¿O tal vez una enfermedad de un ser querido por el cual estás orando por días, por meses y por años? ¿Cuál es ese gigante que a diario, en la mañana, en la tarde y en todo momento te amenaza? En el nombre de Dios, enfréntalo con confianza, con fe, y serás más que vencedor. Entrega tu vida al Señor Jesucristo en esta noche. Acude a Cristo hoy. Araceli va a pasar para cantar. Mientras ella canta esta alabanza a nuestro Dios, voy a invitarles en el nombre de Jesús a que tomen una decisión valiente, una decisión de valor eterno. Dios está presente, Él está aquí con nosotros y Él quiere prodigar sus bendiciones, o sea, desparramar en abundancia sus bendiciones sobre ti, sobre mí, sobre todos. Mientras ella canta, si quieres en verdad entregar tu vida a Jesús y tornarte no meramente en un vencedor, sino en más que un vencedor, levántate allí donde estás, acércate aquí adelante. Vamos a orar juntos. Igualmente tú que estás viendo este programa, tal vez delante de la computadora, frente a la televisión, donde estés, el Señor te llama a ti también. Levántate donde estés. Entrega tu vida a Jesucristo.
Abre tu corazón para que Cristo haga su entrada triunfal en él. Y serás una persona totalmente distinta. Dale una oportunidad a Cristo en esta noche. Mientras Araceli canta, levántate. Esa alabanza en el corazón. Les felicito por la decisión que han tomado. En esta noche Dios se ha manifestado una vez más. Y esperamos que con su poder podamos seguir adelante. Amados, la vida cristiana no es fácil. Jesucristo declaró claramente, el reino de los cielos se hace fuerza. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los valientes. Estamos en guerra. Es una guerra desigual, como dijimos la otra vez, pero en Cristo se torna fácil esa batalla, porque el Señor nos concede la victoria. Así vamos a orar en esta ocasión. Antes de la oración les recuerdo las tarjetitas de oración. Si ustedes estuvieron ayer, supongo que las tienen. Si no, todavía hay suficientes. Queremos que anoten sus pedidos de oración para presentarlos al Señor continuamente. Estamos conscientes que Dios responde
nuestras oraciones, ¿no es así? Y yo sé que Dios está de la mejor parte en esta oportunidad de traerte lo que tú realmente necesitas. Paz, amén. Amor, el Señor es la fuente de amor. Fortaleza, todo el poder le pertenece. Gozo, Él es la fuente de gozo. Lo que tú y yo queramos de Dios, Él está en la mejor disposición de concederlo. Amado Dios, en esta noche, damos gracias a ti por tu presencia con nosotros. Gracias porque en verdad en Cristo somos más que vencedores. Sabemos que tú nos amas y que tu amor es interminable, es eterno, es inacabable. Y queremos disfrutar de ese amor y prodigarlo nosotros también a otras personas. En esta noche te ruego que tu Espíritu eterno descienda sobre esta congregación. Que bendigas a cada persona aquí en este templo hoy. Hemos tomado esta decisión, Padre bueno, de enfrentar a estos gigantes amenazadores y demoledores que nos desaniman a veces, nos intimidan y no nos permiten prosperar espiritualmente. Incluso opacan nuestra esperanza de triunfar en la vida. Pero en el nombre de Jesús, por la gracia del cielo, enfrentaremos a todos estos gigantes y los venceremos en tu nombre. Pedimos que esta bendición alcance a nuestros amados amigos y hermanos que nos ven a través del internet. Que ellos sientan tu presencia en este momento. Que podamos gozarnos, Señor, los unos con los otros. Y cuando Cristo regrese en gloria y majestad, que estemos todos listos para ir al cielo a morar para siempre contigo. Mientras tanto, llévanos a nuestros hogares con tu bendición y mañana temprano tráenos aquí otra vez para continuar juntos glorificando tu nombre. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga inmensamente. Mañana nos